La presión hidrostática, como su mismo nombre lo dice, es una presión debido a líquidos, ¿ya? Esta presión actúa en todas direcciones. No vayas a decir, por ejemplo, vamos a observar el buzo que está en la parte inferior, no vayas a decir que la presión solamente actúa de arriba hacia abajo, ¿ya? Actúa por todos lados, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por los laterales, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese es el caso de la presión, actúa en todas direcciones. De la misma manera, la presión atmosférica también hace lo mismo, actúa en todas direcciones. Sí, sí. La hidrostática, o estática de fluidos también se llama así, como te decía, estudia los líquidos en reposo, ¿ya? Ahora, hay que saber ciertos conceptos previos. La presión en general, porque yo te voy a enseñar presión hidrostática, pero ¿cómo saber presión hidrostática si no sabes o no tienes idea de cómo se calcula la presión? La presión en cuerpos secos, se calcula dividiendo la fuerza entre el área. Ahora, para que captes esta idea, vamos a poner acá lo siguiente, ¿ya? Miren, digamos que este es un cilindro, un tronco, si quieres así, ¿ya? Está colocado sobre una superficie. Ya, ahora, este tronco tiene un peso. Digamos que ese peso es de 600 newton, que vendría a ser pues 600 newton son 60 kilogramos. Aquí te voy a admitir a estos hombres. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, tienes el valor del peso. Ahora, se supone que necesito área ya. Esa área está por acá. La superficie donde se está apoyando, ese es el área. Entonces, digamos que está apoyado sobre un área de, vamos a poner pues 0,5 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, para calcular la presión que ejerce el peso del tronco en la base donde se está apoyando, lo único que hay que hacer es presión es igual la fuerza, que vendría a ser el peso del tronco, dividido entre el área, 0,5 metros cuadrados. Y la división de esto nos sale 1200. ¿En qué se expresa la presión? En una unidad que se denomina Pascal. Ya está. Y nada más. Eso es todo lo que se hace para calcular la presión en cuerpos secos. Ya, entonces ya está explicada la presión, cómo se calcula y su unidad es el pascal. Un pascal equivale a un newton por cada metro cuadrado. Ejemplo, es lo mismo que te he hecho ahí en la tableta, ¿no? Entonces tienes un cilindro, tiene su peso, 200 newton, lo divides entre el área y te sale 1000 pascal. Ahora, sería lo mismo que si tú lo expresaras en kilopascal. 1000 pascal equivale a 1 kilopascal. Listo. Ahora sí, acá no hay mucho que explicar, así que siguiente. Ya, ahora la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo o de una sustancia. Y la densidad se expresa en kilogramos por metro cúbico. De todas las sustancias, ahí está, la unidad de la densidad en el sistema internacional, ¿ya? De todas las sustancias, de quien te tienes que aprender la densidad es de el líquido o el fluido más importante para ti, que es el agua. ¿Ya? El agua es la sustancia más importante para ti, por eso que tienes que aprenderte que su densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Pero si vas a trabajar en sistema internacional, entonces tendrías que considerar 1000, no 1, sino 1000. ¿Ya? Presión atmosférica. La presión atmosférica viene a ser la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie de la Tierra. Tú en este momento estás experimentando una presión atmosférica, la presión que hay en la costa.
Pero si te vas, por ejemplo, a Huancavelica, a Tigrio, estás de pasadita por ahí, 4.000 metros de altura, la capa de atmósfera que hay sobre tu cabeza es menor. Por lo tanto, la presión atmosférica en esos puntos es menor. Ahora tú dirás, profe, no era al revés, porque me duele la cabeza cuando uno va a provincia, a las alturas. No es así. Ahora, ¿por qué? Si me vas a preguntar, ¿por qué duele la cabeza? Duele la cabeza porque hay menor cantidad de oxígeno. ¿Ya? No es por la presión, es porque hay menor cantidad de oxígeno. La presión atmosférica a nivel del mar, o sea, ahora, en este momento, para nosotros es 100.000 pascal o 10 a la 5 pascal. O también puedes decir 100 kilopascal. ¿Correcto? Ya, ahora, obviamente, todos los valores de las presiones atmosféricas en todo el mundo, ¿cuál te tienes que aprender? La de la costa, 100.000 pascal. ¿Ya? Aproximadamente, porque en realidad es 100.000, 1 punto y pico, ¿ya? Pero se redondea a 100.000 pascal. Listo. Presión hidrostática, ya llegamos. La presión hidrostática es la presión, te decía, que ejercen los líquidos. Y como estás viendo en el dibujito, al submarino, ¿no? Está experimentando la presión del líquido en todas direcciones, no solamente de arriba hacia abajo, ¿ya? Actúa en todas direcciones. Ahora, ¿a qué se debe esta presión hidrostática? Se debe al peso del líquido que está sobre el objeto. ¿Cómo se calcula esa presión hidrostática? Está bien grande, está ahí la ecuación. Esta es la ecuación que vas a utilizar para tus cálculos. Anótalo, por favor, porque después te vas a olvidar y vas a decir, profe, ¿cómo se hacía para hacer los problemas de la práctica? Ya. La presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad de líquido. Esta no es una letra P, es una letra griega cuyo nombre es Rho. Más o menos se hace así. Así se dibuja. Sino que la computadora lo grafica así. ¿Ya? La densidad de líquido multiplicada por la aceleración de la gravedad y multiplicada por h. Y no vayas a decir, profe, h es altura, ¿no? No. La h acá se le llama profundidad, porque esto es profundidad. ¿Ya? Entonces, h profundidad, y esa letrita media rara que parece una P, se llama densidad. Ahora, profe, ¿siempre tiene que ser agua? No, puede ser aceite, alcohol, mercurio. Entonces, se te tiene que dar de dato qué tipo de líquido es y su densidad respectiva. Ya, entonces acá te pongo las unidades, ¿ya? Ahí está. Densidad de líquido, aceleración de la gravedad y la profundidad. Eso es todo, nada más. Ahora, miren. Imagínate que este cilindro es una piscina. O donde está el submarino, ¿ya? Donde está el submarino es una piscina. Vamos a poner, ya, esta es la piscina y, y tú estás acá. Estás nadando, ¿correcto? Ya estás nadando ahí. Ya. Entonces, la presión hidrostática es debido al agua. Entonces tú también estás soportando presión hidrostática. Pero es hidrostática. Pero ¿qué pasaría si yo te preguntara, y el submarino también, si yo preguntara, calcula la presión total o absoluta? Eso implicaría que yo tendría que decir que la persona y el submarino soportan, aparte de la presión del agua, la presión que hay por fuera. ¿Y cómo se llama a esa presión que hay por fuera? Se llama presión atmosférica. Entonces, si a ti te preguntaran haya la presión absoluta o la presión total, tendrías que sumarle a la presión hidrostática que tú has calculado con esta fórmula, tendrías que sumarle la presión atmosférica. Profe, ¿y esto cuánto es? Ya te lo enseñé. En la lámina anterior, esa presión atmosférica equivale a 100.000 pascal o si no, 100 kilopascal. Ya está. Eso es en el caso te pregunten presión total o presión absoluta.
¿correcto? Lo principal, lo importante es que sepas cómo se calcula la presión hidrostática. Ya te mostré la formulita, entonces ya sabes cómo se calcula. Listo, pasamos por acá. Ahí está, las flechitas rojas indican la presión atmosférica. Ya, listo muchachos. A ver, vamos a ver ejercicios básicos. Ya, comenzamos. En el primero, te voy a poner una formulita, ¿ya? Ya está. A ver, te doy la oportunidad. Proceda, porque es directo nomás, ¿ah? No hay mucho que calcular acá. ¿Cuánto sale en la primera? $3.33 kilopascal. La de 30.000 kilopascal. La segunda, la tercera, perdón. Recuerden que así va a ser su práctica. Sería 30 kilopascal. Eso es en la primera, ¿cierto? 30 kilopascal, correcto. Esa es la segunda. ¿Y la tercera? 120. A ver. Perfecto, muy bien. 120 kilopascal. La cuarta. En la cuarta es problema invertido. La pregunta es, ¿a qué profundidad se encuentra? 0.9. A ver. $90 kilopascal, en 90.000 se van 4 ceros con 4 ceros y te sale, a ver, 9 metros. Verifiquen, por favor. Verifiquen. Acá es densidad 1000, gravedad 10. Y acá dice 90 kilopascal. Sería 90 con 3 ceros. 90 con 3 ceros. Acá se va 4 ceros y 4 ceros. Entonces sale que la H, que es la profundidad, sería solo 9 metros. Verifiquen las respuestas. ¿Alguna pregunta acá? Para cambiar la siguiente. Ya. Profesor, la P esa que mostró antes, eso siempre va a valer 1000, ¿no? Espérate. Repite tu pregunta, no te escuché. La P que mostró antes, la P, ¿En la presión atmosférica? sí, no, de la presión hidrostática, en la fórmula esa P. Ya te entendí. ¿Te refieres a, ya sé, La densidad. te refieres a esta letra, acá? Sí, esa siempre va a valer 1000. Escúchame, mira, ya sé, te está refiriendo a esta. Miren, ¿cómo te vas a dar cuenta, profe? Yo no sé, no hay densidad, dicen, no, miren acá. ¿Qué dice acá? Agua. ¿Qué dice acá? Agua. ¿Qué dice acá? Agua. Y como en los tres dice agua, ya, entonces como en los tres dice agua, 1000, 1000 y 1000. Por esa razón es que va 1000. O sea, no vayas a decir, profe, en todos los problemas va a ir 1000, ¿no? No, depende del líquido. Acá dice agua. Y yo le dije que tenían que aprenderse, pues, solamente la del agua. Si te dan de otro líquido, ahí sí utilizas el dato del líquido que te den. ¿Ya?
sigamos. Ya, ahora sí. Este es un ejemplo justamente de lo que me estabas preguntando. Ya, procedan con las 5, por favor, y me dicen la clave. Cuando tengan la clave, me dicen el número por el chat, que estoy leyendo sus respuestas. Es directo, chicos, no hay mucho que operar acá. La idea es que se acostumbren a utilizar esa ecuación. Pongan el número, porque puedo pensar de que su respuesta es del problema anterior. Pónganle el número del problema que corresponde a lo que han resuelto. A ver, vamos a ver. Dice que sale así. Vamos a ver. Ya saben que se aplica esa ecuación. Densidad, no se olviden densidad, aceleración de la gravedad y la profundidad. La densidad de este líquido, recordarán que, bueno, deducirán obviamente. El agua del mar no es el agua que sale de tu caño, ¿no? Y es más, el agua del caño no es agua pura. Entonces, porque viene con sales. Igual, esta agua de mar tiene otra densidad. Mira, dice, la densidad del agua de mar es 1200. Entonces, acá vas a usar 1200, ya no vas a usar 1000. Ya entonces multiplicas 400 por 1200 por la aceleración de la gravedad. Y te saldría 1, 2, 3, saldría 48 por 10 a la 5 pascal. Ahí está, 48 por 10 a la 5 pascal. Listo, la 6 es más obvia, muchachos. La 6 es más obvia, por favor, respuesta a la 6 rapidísimo. A ver, bueno, la respuesta y te sale... Sí, Fran, está bien. Igual, hay dos maneras de escribirlo. Pueden ponerlo 4 por 10 a la cuarta o también pueden poner 40 kilopascal. ¿Ya? Ambas respuestas están bien. Ya, acá.
Chicos, a simple vista, por el gráfico, ustedes podrían deducir que en ese recipiente hay uno o dos líquidos. Repito, en el recipiente Dos líquidos. hay dos líquidos, ¿cierto? No se escucha con la laptop, no puedo abrir. Hay dos líquidos, ¿ya? Líquido A y líquido B. Entonces, como acá te pregunta la presión que soporta el fondo del recipiente, entonces tú dices al fondo. Entonces, el fondo, que imagínate que hay un insecto al último, ¿no? En el fondo del recipiente. Ese insecto va a soportar el peso de los dos líquidos, de B y de A. Entonces tengo que calcular la presión de los dos. Pero acá es donde a veces generalmente los chicos se confunden por una razón. Porque cuando yo les pregunto la profundidad del líquido A, repito, cuando pregunto la profundidad del líquido A, adivinen, y quizás ustedes también estaban pensando igual, ¿cuánto es la profundidad del líquido A para ti? A ver, ¿quién da una idea? ¿Cuánto aparentemente es la profundidad del líquido A para ti? En el fondo, ¿no? Porque yo quiero la profundidad aquí en el fondo. Entonces, para cuando calcules la presión del líquido A, quizás estás tentado a decir, profe, sería 110 centímetros, pero no es así. La profundidad del líquido A solamente son 30 centímetros. Soporta su propio peso. Claro, porque tú dices 110, estás incluyendo el peso del líquido B. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Yo les estoy señalando en donde generalmente se confunden. Ya, listo. Ahora sí. Calculo la presión de B y la presión de A. Ahí va la primera. Presión hidrostática del líquido B. Sería densidad del líquido B, acá dice 1200. Aceleración de la gravedad. Y la profundidad del líquido B, que sería 80 centímetros. Pero tú no puedes usar centímetros en la profundidad. Como trabajas con sistema internacional, sería 80 entre 100, y eso sería 0,8. Ahí te sale 9600 pascal. Ahora vamos con la presión de A, de líquido A, toda esta columna. Entonces sería 1500 su densidad de líquido A por la aceleración de la gravedad por 0,3. Aquí está el detalle. Acá es donde a veces los chicos se confunden. ¿Ya? Es solo la columna de líquido que estás calculando. Y la respuesta de esto sale 4500 pascal. Ahora, como te preguntan la presión en el fondo, tenemos que sumar. Y nos saldría 14,1 kilopascal. Ya está. Eso sería en el caso cuando nos dan más de un litro. ¿Ya? Aquí la pregunta es calcular la presión hidrostática en el fondo del recipiente, que es un tubo de ensayo. Pero tú quizás estás tentado de decir, profesor, la profundidad es 80, ¿no? La profundidad no se mide así. Por más que esté de costado líquido, la profundidad se mide en forma vertical. Profe, pero no hay. Ah, para eso tú sabes matemática. Y puedes formar ahí un triangulito notable. Si acá es 80, esto es 5K. ¿Cierto? Acá sería, esto es 5K, esto es 4K. Entonces, si esto es 5K, ¿cuánto vale el K? 16. K sería 16. Entonces, acá haces 4 por 16 y encontraste la altura que necesitabas. Ya. Entonces, esa alturita sería 64 centímetros. Pero cámbialo a metros. No puedes usar esto. Listo, reemplazo. Es agua. Sería 1000 por 10 por la profundidad, que sería 0,64, porque hay que pasarlo a metros. Y la respuesta sería 6400 pascal. ¿Listo? Acá igualito, ¿cierto? Mira, este es más fácil porque acá dice 30 grados, triangulito notable. Cateto opuesto a
30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa. Propiedad. Repito, cateto opuesto a 30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta alturita? ¿Valdría la mitad? ¿Qué? 45. Ahí está. Y nuevamente haces lo mismo, ¿cierto? Pones 1000 por 10 por 0,45 y te sale 4500 pascal. Ya sabes que no se mide así, sino en forma vertical. Ya. Esto es similar, ya, solamente para dos líquidos, te piden presión hidrostática en el punto A. Acá está uno nada más. La profundidad es 1 y te sale 10.000 pascal, ¿no? Ahora, para la otra pregunta, ¿no? Para el número 2 sería presión 1 más presión 2, porque te piden en el punto C. Entonces, es la presión de todo el líquido de la parte superior, que es el 1, más el líquido que está en la parte de acá, el líquido más claro, que es de aquí hasta acá nomás, solo de aquí hasta acá. Entonces, calculamos 4. 4, mira, de aquí hasta acá hay 4 metros, porque ya no es hasta el fondo. Y eso nos da esa cantidad. Como te piden hasta ahí, ese punto C soporta todo esto. Por lo tanto, debo sumar. Sumamos y nos sale 88 kilopascal. Y acá terminamos, chicos, mencionándote lo siguiente, ¿ya? Mira, la diferencia de presión para un mismo líquido, ¿ya? O sea, si te preguntara, ¿haya la diferencia de presión entre los puntos B y P? ¿Ya? Simplemente lo único que haces es esto. Densidad de líquido es un solo líquido. Ojo a un solo líquido. Por la aceleración de la gravedad y por la diferencia de profundidad. Y esta diferencia de profundidad sería esta distancia de acá. Ojo que acá ya no necesitas la parte superior. Cuando te pregunten, haya la diferencia de presión entre dos puntos. ¿Ya? Solamente necesitas la diferencia de profundidad que hay entre el punto B y el punto P. O si quieres, la distancia entre B y P, que es lo mismo. A eso se llama diferencia de profundidad. Por último, te voy a hacer aquí nomás, ya para no mostrarte otra diapositiva. Si yo trazara una línea así, una línea, y yo hago un cálculo y te digo, en el punto C, chicos, la presión en el punto C es, voy a poner ya, 80 kilopascal. Ya, ahora te hago una pregunta. Si acá yo pusiera punto D, te pregunto, ¿cuánto sería la presión en el punto D? A ver, leo tu respuesta. Es lógica, es por lógica, sale eso. Exacto, saldría lo mismo, ¿cierto, María Esther? Ahora, ¿por qué sale lo mismo, profesor? Porque está a la misma profundidad nada más, está a la misma profundidad. Entonces, todos los puntos que están a la misma profundidad experimentan la misma presión. ¿Cómo se llama la línea o superficie que contiene los puntos de igual presión? Se llama así, isóbara. Iso, prefijo iso, significa igual. Y varos significa presión. ¿Correcto? Listo, muchachos. Ahora sí, nos vamos a habilitar su trabajo.